sistemas mecánicos como sistemas basados en sensores de peso, los cuales tienen en su interior cargas extensiométricas, así como otros sistemas de medición basados en tecnologías hidráulicas o bien neumáticas, ¿vale? Y asimismo también dentro de los máquinas o los sistemas que están implementados en el proceso, vienen los conjuntos de, ¿cómo se llama? Medidores de velocidad y los variadores de velocidad, lo que nos permitirá no solamente medir, sino también controlar una parte del proceso o controlar el sistema basándonos del peso del material que se esté evaluando, ¿vale? Y adicional y complementario, dimos unas lecturas en inglés de un material de un curso de Emerson dedicado a la parte de variables eléctricas en los lazos de control de procesos. Y bueno, yo espero que todo esto les sea a ustedes de utilidad. Yo sé que cada uno de estos temas que acabo de mencionar abarca para tener una materia solamente. Sin embargo, bueno, hay que acotarnos a los tiempos que nos marca el temario y hay que darle paso a los temas que nos restan, ¿vale? Sobre todo porque ya se acerca la fecha del examen. Por eso es muy importante ir cerrando, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la unidad número 2, en la cual estudiaremos algunas variables como lo es la densidad, la gravedad específica, la viscosidad y la medición de la humedad en diversas partes del proceso, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Si no mal recuerdo, ustedes ya conocen esta imagen, que la tomé de una presentación de Siemens, en donde nos ilustran que el alcance que tiene la instrumentación analítica es muy vasto, abarca desde lo que es la industria química, farmacéutica, industria alimenticia, de bebidas, industria energética, la industria minera, así como la industria de la producción del cemento. Y bueno, pues en la mayoría de ellas se generan, o más bien en todas, en absolutamente todas, se generan residuos, ya sea en forma de, o en fase sólida, se generan aguas residuales por el uso del agua que se emplea en los procesos, y también se generan emisiones en los sistemas de combustión. Entonces, en todos estos tres áreas que están presentes en todas las industrias para el manejo de los desechos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales y el monitoreo de las emisiones, pues en todos ellos existirán instrumentos de análisis que tienen funciones ya muy específicas y que pues es muy importante que ustedes, al ser considerados dentro de los especialistas en la parte de instrumentación en la industria, pues también tengan ese conocimiento vasto de lo que pueden realizar a través del monitoreo de muchas otras variables que se emplean en la industria. Entonces, esto ya está más que claro para todos ustedes. Entonces, vamos a comenzar con esta primer variable analítica denominada densidad, que seguramente no es algo nuevo para ustedes, ya es una propiedad físico-química que ustedes ya han estudiado tal vez en algunos otros cursos, pero que bueno, nos da una pauta o nos da una idea de las propiedades físico-químicas de esos materiales. Nosotros sabemos que podemos medir densidad en materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Y la densidad no es nada más ni nada menos que una relación entre la masa y el volumen de ese material, ¿vale? Y entonces mucho depende de su composición el que podamos tener variaciones de esta variable, valga la redundancia, ¿no? Entonces aquí nos mencionan que la densidad de líquidos cambia considerablemente con la temperatura y ligeramente con la presión, excepto cuando se aplican presiones muy altas. Los líquidos son considerados desde el estudio de la mecánica de fluidos como los fluidos que son incompresibles. Los líquidos son fluidos que difícilmente vamos a alterar el volumen a someterlos a altas presiones, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos manipulando líquidos que los sometemos a variaciones de presión, pues prácticamente, si ustedes se fijan, al ser líquidos considerados como fluidos incompresibles, pues no vamos a poder alterar su volumen. Entonces, si no alteramos su volumen, ¿qué pasará con la densidad, muchachos, ante cambios de presión en el caso de los líquidos? No tiene, ¿no? No hay cambios, exactamente. La densidad va a permanecer constante ante cambios de presión. Pero, ¿qué le sucede a los líquidos cuando los sometemos a enfriamientos o a calentamientos?
¿Qué le pasará a la densidad? Pues se ve un poco alterada. Varía mucho. Ahí sí se ve afectada, ¿vale? Entonces, una observación importante a considerar es que ya ustedes de antemano saben que la densidad es una variable afectada por la temperatura. Ajá. En el caso de los líquidos, ojo, con cambios de presión no se ven modificaciones considerables, pero sí con cambios de temperatura. Y, por ejemplo, tenemos esta gráfica que nos ilustra las variaciones de la densidad, que esta está reportada en el eje de las Y, con cambios de temperatura. Aquí los cambios que nos reportan va desde la temperatura de menos 4 grados Celsius hasta los 20 grados Celsius. Vean ustedes, ¿qué es lo que observamos para empezar, muchachos? En esta curva o en esta gráfica. ¿Qué es lo que les puede llamar la atención, muchachos? Que a mayor temperatura la densidad disminuye. Claro, así es. Muy bien, a una mayor temperatura vemos cómo decae el valor de la densidad. E incluso una temperatura cercana al cero también nos reportará una densidad menor, lo que da pauta a que tenemos ahí un máximo. ¿A qué temperatura, muchachos? En cuanto al máximo valor de densidad. A los 4 grados centígrados, ¿no? A los Así 4 es. grados, profesora. Perfecto, así es. Entonces, eso que les habían comentado a ustedes que la densidad del agua es de 1, es cierto, solamente sí. Ya ven cómo se dan, ¿cómo dicen? Se dicen las verdades a medias. Bueno, ese dato de densidad del agua que es equivalente a 1 solo sucede cuando el agua tiene una temperatura de 4 grados Celsius, ¿vale? Una temperatura ligeramente por debajo antes de llegar al punto de congelamiento y una temperatura superior a 4, siempre nos dará una densidad inferior a ese máximo valor de 1. Ajá. Entonces, esa unidad es lo que se reporta en datos de gramos sobre centímetro cúbico o bien gramos sobre mililitro, ¿vale? Entonces ahí tenemos reportado el valor de la densidad a diferentes temperaturas y ya de antemano hoy aprendimos, si no lo sabíamos, que el máximo valor de la densidad del agua es a 4 grados Celsius, ¿vale? Esta información que les estoy dando es una información que espero que no se les olvide. Esa información tiene que quedar de por vida, porque van a ver ahorita por qué es importante recordar este dato. Muy bien, vamos a observar esos cambios que mencionamos que ocurren con la densidad respecto a fluctuaciones de presión, ¿no? Por ejemplo, el agua cuando está a 20 grados Celsius y una atmósfera aprox tiene una densidad, si la definimos en kilogramos sobre metro cúbico, que sería en unidades del sistema internacional, tiene un valor de 998 kilogramos sobre metro cúbico, ¿vale? Pero vean qué es lo que le pasa al agua cuando la sometemos a una presión de 50 atmósferas. Si mantuviéramos esa temperatura que era de 20 grados Celsius, pero solamente incrementamos presión, vean si hay un efecto contundente o considerable en la densidad. O sea, realmente la densidad cambia ligeramente, porque seguramente ustedes saben que el agua normalmente puede tener gases disueltos, en este caso aire. Si nosotros sometemos a una elevada presión a ese líquido, lo que va a pasar es que a lo mejor tendremos una ligera disminución del volumen, pero por la compresibilidad de los gases que pudiera tener disueltos, ¿vale? Pero de antemano sabemos que la presión no afecta del todo la densidad en el caso de los líquidos, ¿vale? Entonces ya también se grabaron esa parte, ¿verdad? Los líquidos, al ser incompresibles, pues no suelen modificarse sus densidades ante cambios de presión, pero sí puede afectar la temperatura considerablemente la densidad de los líquidos.
Muy bien. Y en el caso de los gases no sucede lo mismo. Los gases son considerados desde el punto de vista de la mecánica de fluidos como fluidos compresibles. Si son compresibles significa que estos sí pueden ser sometidos a cambios de volumen asociados a cambios de presión, ¿vale? Entonces imaginen ustedes que tenemos una jeringa como la que estamos ocupando para las vacunas. Imaginen que esa jeringa estuviera tapada, ajá, y que tenemos adentro un gas como el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a ejercer una fuerza considerable sobre el émbolo, ¿qué va a pasar con el volumen original de ese gas atrapado en la jeringa, muchachos? Va a disminuir. Disminuye. Los Va a gases sí son disminuir. compresibles. Así es. Entonces, si disminuye su volumen, ¿qué le pasará a la densidad? Aumenta. Aumenta, ¿no? Y aquí nos lo dice la misma ecuación. Si el volumen se va haciendo pequeño por el efecto de una alta presión, pues entonces la densidad va a tender a incrementarse, ¿no? Entonces, si se incrementa presión, se incrementará la densidad, ¿vale? Y esto nos lo dice esta familia de curvas, que es una gráfica, o más bien es una serie de gráficas que nos reportan las variaciones de la densidad del aire seco cuando se somete tanto a cambios de presión, que están representados en el eje de las X. Aquí la presión se reporta en datos inferiores a los 600 milímetros de columna de mercurio hasta los 900, por arriba de 950 milímetros de mercurio, ¿no? La escala de abajo solamente nos representa el equivalente a milibars, en unidades de bars, y cada una de las curvas que vemos aquí nos representan los cambios de lo que le sucede a la densidad del aire a diferentes temperaturas. Estos estudios se realizaron desde temperaturas de -10 hasta los 100 grados Celsius, ¿vale? Entonces aquí podemos aprovechar dos aspectos a considerar con los cambios de temperatura y presión. Por un lado, nosotros observamos, vamos a empezar con temperatura, por ejemplo. Nosotros podemos observar que a medida que calentemos el aire, ¿qué le va a pasar a su densidad, muchachos? Si nosotros nos ubicamos en una línea específica de presión, vámonos a la de una atmósfera, que sería el equivalente a 760 milímetros de mercurio. Si nos ubicamos en una vertical, ajá, es decir, si hiciéramos un estudio con una misma presión, pero cambiamos la temperatura del aire, ¿qué le sucede a la densidad del aire cuando cambiamos la temperatura, muchachos? Cuando cuando sometemos a calentamiento, por ejemplo, el aire, ¿qué le sucede a su densidad? ¿Disminuye? Disminuye, ¿no? Exactamente. Disminuye, y esto lo podemos ver claramente como la curva que está representando la temperatura de -10 sería la que está hasta arriba. Si nosotros nos ubicamos en la vertical, que nos representa los 760 milímetros de mercurio, nos da una densidad aprox ligeramente por arriba de 1.34, 36 kilogramos sobre metro cúbico, porque aquí unas unidades nuevamente son en el sistema internacional, sería 1.34 kilogramos sobre metro cúbico. Si nos vamos hasta la última curva, que nos representa una temperatura de 100 grados Celsius sobre esa misma vertical, vemos cómo disminuye la densidad de 1.34, que era la densidad a la temperatura de -10. Vemos aquí cómo sería aprox de, a ver cuánto sería, muchachos, si ustedes vienen a interpolar. Sería como de 0.94, ¿no? La de 100 grados Celsius. ¿Sí? Sí, sería como de 0.94, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. Sería esta última curva, que sería la de 100 grados Celsius, la que está hasta abajo, y ya nada más intersectamos en donde está la presión de 760 milímetros de mercurio. Y si nos vamos hacia una horizontal hacia la izquierda, vemos que más o menos cae como en el valor de 0.94 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces baja la densidad desde 1.34 hasta 0.94 aprox, ¿no? Entonces ahí vemos claramente el efecto de qué le sucede al aire cuando lo sometemos a un calentamiento.
disminuye considerablemente la densidad, ¿vale? Que hace más ligero, para que me entiendan. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los cambios de presión. Vamos a ubicarnos solamente en una de las curvas. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en la de 0 grados Celsius, ¿vale? Que sería la segunda desde arriba hacia abajo. Entonces vamos a suponer que estamos nosotros en una ciudad como la Ciudad de México, la zona centro de nuestro país. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos una presión en milímetros de mercurio de ¿cuánto aproximadamente, muchachos? 585 milímetros de mercurio. Correcto, entonces si nosotros sabemos que la presión aquí en la zona centro es de 585 milímetros de mercurio, entonces cuando llega a ser mucho frío, cuando la temperatura llega a ser a 0 grados Celsius, ¿qué densidad tendremos en el aire? Entonces, si ustedes se fijan, nuestra escala empieza como en 600 y, bueno, no en 600, en 580 y tantos, ¿no? En 580 me parece. Entonces, si nosotros nos ubicamos en este dato de densidad en la segunda curva, ¿cuánto sería el valor, muchachos, de la densidad del aire? Como 0.98 kilogramos por metro cúbico. Así es un valor ligero a la unidad, ¿no? Como de 0.90 y tantos, 98 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del aire cuando en la ciudad o en la zona centro estamos a 0 grados Celsius. Si ahora nos trasladáramos a una zona al nivel del mar, es decir, cuando la presión es de 760 milímetros de mercurio, imaginen que estamos, por ejemplo, no sé, en una playa en el norte de nuestro país, allá por Baja California, estamos en época de invierno. Vamos a suponer que llegamos a esa ciudad y la temperatura es de 0 grados Celsius. ¿Qué densidad tenemos en ese punto del país, muchachos, del aire? ¿Cuál sería la densidad, muchachones? No se escucha como que alguien que levantó la manita. Ah, no, alguien se acaba de unir. Jonathan. Un compañero envió un mensaje, profe. ¿Ah, sí? A ver, déjame ver mi chat. .28. En efecto, Carlos, muchas gracias. La densidad del aire a 0 grados Celsius y una atmósfera es de aproximadamente 1.28 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahí vemos claramente el efecto de que a medida que se incremente la presión del aire, la densidad también se va a incrementar. En la ciudad tendríamos una densidad de 0.90 y tantos, 0.98, y en otra ciudad a la altura del nivel del mar, donde la presión es mayor, aquí vemos como claramente la densidad del aire aumenta hasta 1.28. Entonces ahí vemos cómo los gases son sensibles tanto a cambios de temperatura como cambios de presión. Vale, voy a continuar acá en la presentación. Muy bien. Y aquí vemos el efecto más dramático, ¿no? Que ya no lo abarca ni siquiera esta gráfica. Dice, el aire cuando está a 20 grados Celsius y una atmósfera tiene una densidad de 1.21 kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, cuando el aire lo mantenemos a la misma temperatura, que son 20 grados Celsius, pero incrementamos su presión hasta 50 atmósferas, vean cómo se afecta el valor hasta en unas 50 veces, ¿no? Entonces quiere decir que cuando estamos a 50 atmósferas o cuando tenemos un sistema sometido a una alta presión, el equivalente a 50 atmósferas, la densidad del aire ahí es de 60.5 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y por qué es importante saber todos estos aspectos, muchachos? Porque, bueno, muchos de los sistemas automatizados se basan en neumática, ¿vale? Y entonces el aire va a estar comprimido, va a tener una cierta presión, pero hay que considerar, y a la hora de dimensionar, eso lo ocupan los mecánicos cuando van a calcular compresores, ventiladores, cuando van a estimar la potencia de los motores que van a emplear.
pues de antemano tienen que saber a qué condiciones de trabajo va a estar el fluido para saber qué potencia va a requerir ese sistema, ¿no? Se hace todo uso de una ecuación y se hace un balance de energía mecánica y se hace una estimación de la potencia ideal para ese sistema, llámese un soplador o llámese un ventilador, qué potencia se necesita de acuerdo a las características del fluido, o en este caso del gas o el aire que se está transportando de un punto a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan cómo esta variable de densidad es afectada por los cambios de temperatura y también es afectada por cambios de presión, ¿vale? Muy bien, entonces este dato que ustedes ahorita me ayudaron a calcular de el aire a 0 grados Celsius en una atmósfera es un valor que se tienen que grabar de por vida. Así como se sabe en el punto de ebullición del agua a una atmósfera y se sabe en el punto de congelamiento del agua, también este dato del aire es algo que debe de quedar grabado en su memoria y es algo nuevo que aprendieron el día de hoy, ¿vale? Entonces, ojo cuando les digo tomen nota porque vamos a seguir ocupando esa información. Muy bien. Ahora, nosotros regularmente hemos visto que las densidades se reportan en unidades, ya dijimos, de gramos sobre centímetro cúbico, o kilogramos sobre metro cúbico, o gramos por mililitro, pero en el sistema inglés, muchachos, ¿cuál será la unidad de la densidad? Si ustedes van a Estados Unidos, si ustedes van a Europa. Libra por pie, ¿no, profesora? ¿Cómo? ¿Libra sobre? Sobre pie, me parece. Sobre pie, ¿qué me falta? Cúbico, ¿no, profesora? Cúbico, exactamente, porque acuérdense, es masa sobre volumen, ¿vale? Entonces sería libra sobre pie cúbico, es el dato de densidad que normalmente ellos ocupan, los americanos y los europeos. Muy bien, pero la densidad normalmente se suele reportar en la industria como una densidad relativa, o también conocido este término como gravedad específica. Entonces, gravedad específica o densidad relativa es lo mismo, pero ¿a qué se refiere o en qué se diferencia respecto a la densidad absoluta? Bueno, cuando ustedes escuchan que una variable es relativa, cuando tiene este adjetivo, es porque la vamos a comparar con algún otro parámetro, ¿vale? En este caso vamos a ver qué es lo que vamos a ocupar para comparar la densidad de cualquier sustancia con este patrón que vamos a ocupar nosotros. En este caso, aquí nos mencionan que la densidad de una sustancia relacionada a la de otra, la densidad relativa es la densidad de una sustancia relacionada a la de otra sustancia de referencia a una temperatura y presión definidas. Generalmente, para líquidos, la sustancia de referencia es el agua, es decir, la densidad del agua cuando está a 4 grados Celsius, y ya saben ustedes por qué se ocupa esta temperatura, porque es la densidad máxima del agua, que nosotros sabemos de antemano, es equivalente a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tomen nota. Entonces, la densidad de referencia que vamos a ocupar para líquidos o sólidos va a ser la densidad del agua a 4 grados Celsius. Pero, para el caso de los gases, el aire va a ser nuestro referente, que en este caso se va a ocupar la densidad del aire en condiciones normales. Esto quiere decir a una presión de una atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Vale? De acuerdo a los datos reportados, se dice que la densidad del aire del aire a esas condiciones normales es de 1.293 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? Ahorita su compañero nos hizo una estimación porque, bueno, pues no es lo mismo obtener el dato ya medido a el dato que estamos calculando en una gráfica, ¿no? Entonces ahí lo estimamos, pero bueno, el valor que se van a grabar ustedes de por vida y de relacionado a la densidad del aire a condiciones normales es de 1.293 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de nuestro patrón de referencia para líquidos y sólidos va a ser el agua, cuando ésta tiene una densidad a una temperatura de 4 grados Celsius, ¿vale? Bien, entonces esta densidad relativa es un número abstracto sin dimensiones. Esto quiere decir que la densidad relativa la vamos a calcular dividiendo la densidad de esa sustancia
entre nuestro patrón, que ya dijimos que puede ser el agua o el aire. Si estamos hablando de sólidos, vamos a ocupar la densidad del agua. Si estamos hablando de gases, vamos a ocupar la del aire. Y si estamos hablando de materiales líquidos, vamos a ocupar como referencia nuevamente al agua, la densidad del agua cuando ésta tiene una temperatura de 4 grados Celsius. ¿Vale? Bien. De todos modos, el día de hoy les voy a dejar una actividad para reafirmar esto que estamos estudiando. Ok, entonces ya dijimos que si ustedes van a leer un DTI, ya ven que en algunas partes del DTI vienen las tablas de propiedades físico-químicas de los materiales que se están ilustrando en el proceso. Entonces en esa tabla normalmente se concentra información como datos de presión, de temperatura, de flujo, entalpías, incluso datos de densidad relativa de esos materiales. A veces la densidad relativa no la van a encontrar con una ρ o con una d. Normalmente pueden encontrarla abreviada como GE, pero ustedes ya saben que GE va a representarnos una gravedad específica que es un sinónimo de lo que es una densidad relativa, ¿vale? Si están leyendo un DTI con esa tabla con propiedades físico-químicas de materiales, ¿cómo vamos a encontrar abreviada la gravedad específica en inglés, muchachos? Recuerden que en inglés primero va el adjetivo y luego el sustantivo. ¿SG? SG, ¿no? Muy bien. Entonces, van a encontrar ese dato y no van a ver unidades y ya no se les va a hacer a ustedes extraño porque saben que este término está definiendo la densidad de los materiales, pero una densidad relativa que es adimensional. Muy bien. Una pregunta. Sí. Es que nunca le entendí, vaya, la utilidad de la densidad relativa. Ajá. Por eso es que, digo, pudiendo tener una densidad absoluta, vaya, definida, ¿sí? ¿Para qué la relativa? Ah, ok. Porque muchos sistemas de medición reportan la densidad relativa por la naturaleza del instrumento. Pasa que por así decirlo, la propia configuración, funcionamiento del instrumento tiene la facilidad de calcular en densidad relativa. Así es. Ajá, entonces ya teniendo ese dato, ya nada más asociamos con el patrón de referencia, ya sea agua o aire, para estimar una densidad absoluta de esa sustancia. Digo, hay algunos otros instrumentos que también nos proporcionan datos de densidad, ¿cómo le llaman? Absoluta también, ¿eh? Pero normalmente se suele reportar una densidad relativa y se manifiesta sin unidades porque los sistemas de medición así lo reportan. Dale, profe, gracias. Muy bien. Ok, entonces hay otras unidades para representar de manera indirecta la densidad relativa, ¿vale? Y de ahí, ¿cómo se llama? Tenemos estos otros casos, ¿no? Como ahorita lo comenta su compañero. Dependerá del uso y del instrumento también. Pero, por ejemplo, en la industria petrolera, más que densidad relativa, vamos a encontrar unos datos de grados API, es decir, es una manera también indirecta de tener reportada una densidad relativa. Los grados API provienen de las siglas del término American Petroleum Institute. Ajá, y son solamente utilizados u ocupados en lo que es en la industria petroquímica y en general en la industria petrolera. Para representar la densidad de algún material gaseoso, mezclas gaseosas de hidrocarburos o bien de algunos hidrocarburos o derivados de hidrocarburos líquidos, se va a reportar más que densidad relativa una unidad denominada grados API. Y los grados API se obtienen a partir de esta fórmula que estamos aquí representando, en donde tenemos que reportar el dato de densidad relativa de esa sustancia a la temperatura de 15 grados Celsius. ¿Vale? Y entonces si ya tenemos la densidad reportada a 15 grados Celsius, ya nada más sustituimos y calculamos de manera directa los grados API y viceversa, ¿no? Podemos despejar de esta ecuación el valor de densidad relativa para estimar. En el caso de la densidad, de la industria petroquímica y alimenticia, permítame tantito, es que aquí se movió esto. Ahí está. En el caso de la industria química, farmacéutica y alimenticia que emplean ácidos y materiales como los jarabes,
ellos van a ocupar más que la densidad relativa los datos de grados Bohm. Ajá. Bohm es el apellido de un francés y así se pronuncia. Ajá, nunca van a decir Baume, ¿no? Regularmente la gente ya sabe que se conoce como los grados Bohm. Entonces, esos grados Bohm los podemos calcular conociendo nuevamente la densidad de los materiales a 15, la densidad relativa a 15 grados Celsius. Y la fórmula que vamos a ocupar para líquidos más ligeros que el agua va a ser esta que está en color como amarillo. Y la fórmula que vamos a ocupar para líquidos más densos que el agua, vamos a emplear esta fórmula que está como en un cuadrito verde, ¿vale? Entonces, ese es en el caso de la industria química, farmacéutica, alimenticia y de bebidas. Van a encontrar, por ejemplo, en los datos técnicos de los materiales, si alguien les está proporcionando como materia prima algún material ácido en forma líquida, o algún jarabe, bueno, ya les reportarán sus datos o especificaciones en grados Bohm, pero ustedes ya saben que los grados Bohm es una forma también indirecta de reportar una densidad relativa. Muy bien, también existe otra expresión para representar de manera indirecta la densidad relativa, que se maneja más que nada en la industria azucarera. Ajá. Lo que son los grados Brix. Los grados Brix expresan más que nada el porcentaje en peso de azúcar que está contenido en los diferentes materiales que se procesan en la industria azucarera. Y este dato del porcentaje en peso de azúcar es reportado a una temperatura de 17.5 grados Celsius. ¿Vale? Entonces, en los ingenios azucareros que tenemos ubicados aquí en la zona de Veracruz o en las zonas de Chiapas, en donde tenemos a estados productores de caña, son los que obviamente acaparan o abarcan todo el mercado del azúcar que se comercializa aquí en nuestro país. Nosotros que estamos en una zona cercana al trópico, pues somos privilegiados en tener las condiciones ideales para el desarrollo de esta planta. Sin embargo, otros países como Estados Unidos obtienen el azúcar. ¿Saben de dónde, muchachos? ¿De dónde sacan los gringos su azúcar en vez de la caña? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, van a aprender también algo nuevo. Gringos obtienen el azúcar del maíz. Ajá, ellos ya ven que son el granero, perdón, del mundo, ¿no? Ellos comercializan muchos granos, tienen muchos cultivos de diferentes granos, pero el maíz principalmente lo ocupan como su fuente de azúcar. Ellos lo que hacen es extraer jarabes del maíz y obtienen así azúcares, normalmente enriquecidos por glucosa, y ellos tienen toda una industria desarrollada al respecto para convertir el maíz en diferentes derivados de azúcar, ¿no? Que se los venden principalmente a industrias como la refresquera. De hecho, ¿cómo se llama? Los productores de refrescos emplean otros azúcares que no es sacarosa, ¿eh? Emplean normalmente derivados de azúcar de maíz, que suelen ser más dulces y que principalmente están constituidos por glucosa, ¿vale? Entonces ahí los americanos y los europeos así han resuelto la forma de suministrar azúcar para la industria alimenticia, la industria de bebidas, este tipo de suministro, ¿no? O materia prima. Muy bien, entonces si ustedes llegan a caer en alguna compañía azucarera o que procese muchos azúcares, van a ocupar más que densidad relativa datos de grados Brix, y se refiere más que nada al porcentaje en peso de azúcar de esas soluciones. Por ejemplo, si ustedes ven de frente a ustedes un tanque de unos 10 metros cúbicos, estoy hablando de 10 toneladas, y indica en su etiqueta por fuera que tiene un jarabe a 20, bueno, vamos a poner a 30 grados Brix. ¿Cuántas toneladas de azúcar tiene ahí ese tanque, muchachos? Dije, el tanque es de 10 toneladas, vamos a suponer que en efecto tiene 10 toneladas de jarabe a 30 grados Brix. ¿Cuántas toneladas de azúcar tendría disueltos? Tres, ¿no? No. Así es. 3 de azúcar y 7 toneladas de agua, ¿no? La suma me debe dar el total, que son las 10 toneladas. Entonces,
De esa manera ustedes estimarían rápidamente cuánto azúcar está disuelto en ese recipiente. ¿Vale? Esa es para industria azucarera. Otra medida que también a lo mejor les es familiar a ustedes es los grados GL, que reportan las bebidas alcohólicas y los productos derivados del alcohol o del etanol. Y lo digo porque últimamente se ha estado manejando mucho u ocupando mucho el etanol para desinfección, ¿no? El etanol para curación o para desinfección debe de estar preparado al 70%. Y antes de decir 70%, normalmente se suele emplear la unidad de grados GL, que significa, o más bien viene, de la abreviatura del nombre de Gay-Lussac. Entonces, es una medida de concentración porcentual de etanol en volumen, medidos a la temperatura de 20 grados Celsius. Si el etanol, el que compran ustedes en la farmacia para desinfectar superficies por esta situación de la pandemia, 1 litro de etanol que está preparado al 70%, pues ya saben que va a tener 700 mililitros de etanol y el resto es agua, ¿vale? Si un caballito de tequila, a ver, les voy a hacer una pregunta de cultura general. ¿Cuánto porcentaje de alcohol tiene el tequila, muchachos? Que es una bebida, símbolo nacional, ¿no? Casi en todo el mundo de México. ¿Cuántos grados de alcohol tiene el tequila? No me digan que no ven la etiqueta, que nada más se lo echan así los caballitos. No sabemos de esas cosas, profesora. Ay, sí, pobres, ¿verdad? La A lo agüita. mejor, Solo ya cuando- estudiar y así, no. ya cuando sean graduados a lo mejor ya sabrán. Entonces, ¿cuánto alcohol creen que tenga esas bebidas? Aproximadamente 35, 30 alrededor. Así es. Normalmente los productores de tequila, porque ya es una bebida con denominación de origen, tienen la etiqueta marcado que tiene, no sé, por arriba de 36, puede ser entre 36 y 40 grados Gay-Lussac, que vendría siendo el 36 o 40% de alcohol lo que tiene ese tequila. Si un caballito, vamos a suponer, tiene una medida de 90 mililitros, ¿cuánto alcohol se echan por cada caballito, muchachos? ¿Cuánto etanol? Vamos a suponer que el tequila es uno que está al 40%. ¿36 mililitros? 36 mililitros. Así es, 36 mililitros. Entonces, sí estaría interesante saber, de acuerdo a la masa corporal de cada quien, cuántos caballitos deberíamos de tomar para todavía disfrutar la fiesta, ¿no? O tener reflejos para poder manejar, ¿no? Porque esta bebida, una vez ingerida, pues no se metaboliza rápidamente, ¿no? Sino se queda un rato en el cuerpo, se queda en la sangre y pues de alguna manera diversos estudios fisiológicos han mostrado que pues no se tienen los mismos reflejos cuando se ha ingerido una considerable cantidad de etanol. Por eso hay que tener mucho cuidado con las bebidas destiladas, ¿no? El vino, por otro lado, es una bebida fermentada que también tiene etanol, pero no es una bebida destilada. Solamente es el producto de la fermentación de la uva, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la fermentación, por muy buenas que sean las bacterias que hayan ocupado para la fermentación del vino, a lo más pueden llegar a una concentración de etanol como del 15%, 15 grados Gay-Lussac, por así decir, un vino tinto. Entonces, este vino, pues se emplea para la comida, vino de mesa, etcétera, ¿no? Pero si nosotros queremos más alcohol, tenemos que destilar esta bebida. De ahí que se surgió el ron, que es un producto que también viene de la uva, pero que fue sometido a ciclos de destilación, ese vino, para concentrarlo y tener ciertas características, ¿no? Entonces, lo mismo está la bebida de los japoneses. ¿Cómo se llama la bebida destilada típica de los japoneses, muchachos? A los que les gusta el japonés. El sake. El sake, profesora. Perfecto, el sake, ¿no? Y por allá los europeos, sobre todo los rusos, también tienen su bebida destilada, que proviene de la papa, el trigo y mezclas de cereales. Es el vodka, exactamente. Tenemos el whisky, tenemos el brandy, ¿no? Todos ellos, el mezcal, ¿no? Que también es una bebida muy rica de México, que proviene de la fermentación del agave mezcalero. Hay un agave tequilero que es con una tonalidad azulada,
Si ustedes han visto las fotografías o los videos de los campos de tequila que hay allá en Jalisco, pues van a ver que esa planta, a diferencia del agave de mezcal, que es verde, presenta tonalidades azuladas, ¿no? Entonces, todos estos productos vegetales que ha empleado el humano para fermentarlos y obtener bebidas ancestrales maravillosas también, han sido derivadas o son el efecto de una fermentación previa y después unos ciclos de destilación. De tal manera que a nivel comercial normalmente todas o la mayoría de ellas se producen hasta un nivel de alcohol del 40% aprox. Habrá a lo mejor algunos otros vodka que vengan ligeramente por arriba o algunas otras bebidas extranjeras que se elaboren con una mayor concentración de alcohol, pero normalmente ese es el límite máximo que se ocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el alcohol muy concentrado es muy agresivo al estómago. Entonces hay que tener también buen aguante y buen estómago para ingerirlos, ¿no? Entonces, estas otras unidades que hemos estudiado, pues son específicas para los diferentes áreas de la industria. Grados API ya sabemos que es para industria petrolera, grados BOM, industria química, farmacéutica y alimenticia, donde van a hacer uso de estos materiales como los ácidos y los jarabes. La industria azucarera empleará preferentemente los grados BRICS, y la industria de la elaboración de bebidas o productos derivados de etanol van a ocupar grados GL, que son las siglas de grados Gay-Lussac. Muy bien. Entonces, aquí vemos en este dibujo de la parte superior, los primeros aerómetros que se desarrollaron tienen esa estructura. Es realmente un instrumento muy simple, es de vidrio, se desarrolló hace un par de siglos atrás y fue los primeros que se emplearon para desarrollar o más bien reportar medidas de densidad en materiales líquidos. Se basa en el principio de Arquímedes. ¿Se acuerdan ustedes más o menos en qué consiste el principio de Arquímedes? Que el volumen de agua desplazado es igual al... ¿Sí era ese? Sí. Al volumen de un objeto insertado. No recuerdo bien cómo iba. Un objeto inmerso en el seno de ese fluido. Exactamente. Y a la fecha, este principio, desarrollado por este filósofo desde hace varios siglos atrás, pues nos permitió, nos dio una idea de cómo diseñar un dispositivo que pudiera ayudarnos a medir la densidad. En este caso es este dispositivo que es el primero que se desarrolló, fue el aerómetro. Tiene esta forma, hagan de cuenta como si fuera una esfera alargada, a la cual en la parte del fondo le vamos a colocar un peso para que sea estable a la hora de sumergirse. Ese peso normalmente está dado por unas pelotitas metálicas. Se coloca después un sello para evitar que las pelotitas estén bailando. Entonces se comprimen esas pelotitas y se coloca un sello de un polímero. Y después queda un espacio vacío y a la parte superior tenemos un vástago en donde se gradúa en una lectura directa en densidad relativa. ¿Vale? Entonces este vástago puede diseñarse, o el instrumento se diseña para poder medir densidades que estén por arriba de la del agua o por debajo de la del agua. Aquí nosotros podemos observar que dependiendo de la flotabilidad vamos a obtener una lectura específica. Si el aerómetro flota mucho, es decir, sobresale de la superficie el vástago, ¿cómo va a ser la densidad, muchachos? ¿Alta o baja? Alta. Es una densidad alta, exactamente, por arriba de la del agua. Si el aerómetro, por el contrario, se sumerge y nada más queda una pequeña porción del vástago en la superficie, ¿cómo va a ser esa densidad? ¿Menor a la del agua? Exactamente, muy ligera, ¿no? Como suele ser el caso del etanol, que es una sustancia líquida en condiciones normales, que es más ligero que el agua, ¿no? El etanol. Así es. Entonces, de esa manera se desarrollaron esos aerómetros. Y bueno, pues nos presentan varias ventajas en comparación con otras tecnologías. En primera, pues es muy económico, fácil de utilizar, solamente requieres un cierto volumen de muestra
que vamos a alojar en una probeta. Les recuerdan que las probetas son esos recipientes alargados de vidrio, cilíndricos, que tienen una base para poderlos colocar directamente en una mesa de trabajo, y vamos a alojar, no sé, vamos a suponer unos 100 mililitros de muestra. Puede ser leche, puede ser etanol, puede ser un vino, puede ser cerveza incluso, pueden ser diversos materiales a los cuales les queremos investigar su densidad. Aquí nos ilustran, por ejemplo, un combustible líquido, ¿vale? Entonces vamos a colocar ese combustible o ese material en esa probeta, y lo que vamos a hacer solamente es sumergir ese aerómetro. Imaginen que este es mi aerómetro, lo voy a introducir, pero al introducirlo le voy a dar un giro para que empiece a estabilizarse solito, y ya una vez que deja de moverse, tomamos lectura directamente, ¿no? Entonces de esa manera se hace la determinación. Es un instrumento prácticamente fuera de línea, porque necesitamos tenerlo en un laboratorio en donde vamos a llevar los materiales que queremos evaluar, y ahí mismo se harán las determinaciones y los registros correspondientes. Aquí nos da la descripción propiamente del instrumento. Se dice que consiste en un flotador lastrado en su parte inferior, es decir, con un lastre, con un peso en la parte inferior, con un vástago superior graduado. El aparato se sumerge hasta que su peso es equilibrado por el líquido que desaloja, hundiéndose tanto más cuanto menor sea la densidad del líquido. Entonces, a medida que se sumerge más, es porque es más ligero o menos denso que el agua, ¿vale? Muy bien, entonces de esa manera, a la fecha se siguen haciendo determinaciones de densidad relativa de muchas sustancias a partir de este principio basado en el principio de Arquímedes, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo la necesidad de medir la densidad, pero en el proceso, en donde necesito lecturas, muchas lecturas en un turno, y necesito enviar esa señal hacia un sistema para controlarlo, o bien que en donde se generen registros para tomar decisiones en el proceso? Bueno, podemos tener alguna variante del aerómetro. En este caso tenemos un instrumento que le denominamos el aerómetro con transductor de inductancia variable, en donde vamos a tener una cámara de medición, en donde vamos a alojar temporalmente un líquido que está en el proceso, y que dependiendo de la flotabilidad nosotros somos capaces de medir la inductancia en ese sistema, dado que en la cámara de medición vamos a colocar en el fondo una bobina que generará un campo magnético, y que se podrá afectar en función de la posición del aerómetro, ¿vale? Entonces, incorporando un transductor de inductancia variable con la armadura fija en la parte inferior del flotador y con la bobina dispuesta en el exterior del recipiente, es posible ahora transmitir eléctricamente a distancia la densidad, y de esta manera obtener las mediciones en el proceso, ¿no? Aquí ya propiamente, como el instrumento está en contacto con el fluido, sería una medición tipo inline, porque está dentro del proceso. Muy bien, entonces aquí vemos una cámara abierta, pero dependiendo del proceso, si por alguna circunstancia el líquido se puede oxidar por contacto con el aire, o bien se puede contaminar, bueno, pues podemos tener una variante de este instrumento en donde ahora la cámara va a estar completamente cerrada y saturada en el líquido que circula en este punto dentro del proceso, ¿no? En este caso, este es el aerómetro con flotador y cadena totalmente sumergido, y representa una variante del aerómetro anterior, el cual consiste en un flotador con un lastre en forma de cadena que está sujeto a un punto fijo, en este caso de nuestra cámara de medición. El flotador está completamente sumergido dentro del líquido, y según su densidad se sumerge más o menos, variando proporcionalmente el peso efectivo de la cadena. Un transformador diferencial capta la posición del flotador y da una señal de salida en corriente alterna función de su desplazamiento, ¿vale? Entonces, habrá aplicaciones de la industria química o la industria alimenticia en donde vamos a cuidar mucho el fluido del proceso y vamos a evitar, en la medida que se pueda, la contaminación del mismo, ¿no? Entonces, para ello tenemos esta variante de un aerómetro con una cámara totalmente cerrada. Al respecto, pueden encontrar ustedes incluso algunas normas de referencia, como la norma NMX,
para la medición de la densidad en algunos alimentos, aceites y grasas vegetales o animales, pero no es la única norma. Dependiendo del producto que ustedes con el que ustedes estén familiarizados en el proceso, van a encontrar una normatividad específica, ¿no? Para el manejo de aceites, para el manejo de ¿cómo se llama? De otros productos, en donde vamos a evaluar o medir la densidad en los materiales. Muy bien, aquí les ilustro una aplicación en la industria tequilera, por ejemplo. Si alguno de ustedes ha ido ya a los viajes que propone el estado de Jalisco para conocer la zona tequilera, o si ha ido a Guanajuato, también Guanajuato tiene la autorización de producir tequila, es el único estado que al igual que Jalisco producen tequila. Esta fotografía la tomé precisamente de la casa de Corralejo, y bueno, pues dándome la tarea de hacer una investigación de campo, ¿verdad? Para ustedes, pues ahí le tomé una fotografía a la cámara de medición de donde tienen alojado su aerómetro ellos. Esto que vemos aquí en la parte superior, que es como un cuerpo que parece de acero inoxidable, es el condensador, en donde ya propiamente saliendo del sistema de destilación, el etanol que se va evaporando se va enfriando por contacto con agua fría alrededor en unos tubos, y se va colectando en el fondo para que después se almacene en este depósito que está en la parte inferior. Entonces, antes de pasar por el depósito, aquí se hace la medición a la descarga del condensador. Y esto que vemos aquí en el círculo en rojo es esa cámara de medición, en donde podemos ver que es transparente y podemos ver en el centro el vástago del aerómetro, ¿vale? Entonces ahí me comentaron que el técnico va, cada vez que empieza a salir el producto en ciertos intervalos de tiempo, toma lectura de cuál es la concentración de etanol en este punto y se registra para llevar una bitácora, ¿no? Ya cuando se va almacenando este producto en este depósito, bien se puede canalizar a la zona de envasado para que se embotelle un tequila joven, un tequila pues prácticamente que salió de la planta directamente, o bien este depósito puede empezarnos a ayudar a llenar las barricas para que se pueda reposar por unos meses un tequila que querramos vender como tequila reposado, ¿vale? Entonces el tequila reposado, ustedes lo han visto, a diferencia de un tequila joven, ya no es transparente, sino más bien ya tiene ciertos colores y aromas que lo caracterizan por el hecho de tener un contacto específico con las barricas, que son de maderas ya muy específicas de cierto tipo de árbol, que pues prácticamente le dan ese sabor y esas características del tequila reposado, que es el preferido por algún sector de consumo, ¿no? Entonces aquí podemos observar que incluso los equipos que antiguamente se ocupaban eran principalmente construidos de cobre, porque el cobre es un material que es un buen conductor, así como es un buen conductor eléctrico, también es un buen conductor térmico. Pero bueno, para las recomendaciones que se manejan hoy en día para la industria alimenticia, ya sabemos que los materiales del proceso deben de ser de acero inoxidable. Sin embargo, ellos a veces por nostalgia mantienen sus alambiques exhibidos ahí de cobre, porque era lo que antes se ocupaba, ¿no? Y de hecho, ya estando ahí en la zona de libros y revistas que ilustran la historia del tequila, pues me encontré con un dibujo muy antiguo en donde precisamente tenían ahí sus aerómetros. Era un dibujo del siglo XIX, entonces imagínense desde hace cuántos años la industria de producción de bebidas destiladas hacen uso de este dispositivo para medirle el porcentaje de alcohol a este tipo de productos, ¿no? Entonces aquí no es un dibujo antiguo, esto ya es un dibujo de un libro que nos ilustra la cámara de medición, en donde nos indican que el suministro del fluido del proceso proviene de la parte inferior, fluye y sale en este caso por la izquierda, ¿no? Y vemos aquí claramente el dibujo, el aerómetro, que aquí lo bautizan como hidrómetro. Entonces también eso es algo nuevo que van a notar, porque el aerómetro también tiene otro nombre, o se le conoce también como hidrómetro, y también tiene otro tercer nombre. También se les conoce como los densímetros inmersivos, que quiere decir que se sumergen, que están inmersos en
el seno del fluido. Entonces, repito, aerómetro es el dispositivo que empleamos para medir densidad, que es constituido normalmente de vidrio, que tiene un lastre y que fue el primero que se desarrolló, ¿no? Pero este aerómetro también tiene el nombre de hidrómetro, o también conocido como el densímetro de inmersión, ¿vale? Que es el que ampliamente se ocupa principalmente en la industria vitivinícola, en la industria de destilación de bebidas, en la industria láctea también para medir la densidad relativa de la leche, entre otros productos, ¿no? Incluso la cerveza también hay densímetros que nos ayudan a evaluar la composición de la cerveza. Muy bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, entonces ya cuando vayan a su próxima parada turística, muchachos, pues elijan una parada de aquí en la zona tequilera, ya sea de Guanajuato o de Jalisco, la verdad vale la pena. Hay mucha gente que viene incluso del extranjero exclusivamente a conocer las zonas tequileras de México, y bueno, yo creo que es algo que es cultural y que todo mexicano deberíamos de conocer, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Entonces ahí sí hacen, como dicen, su vaquita, van a ahorrando en su alcancía, pues bueno, una parada que además es de cultura general y que les va a permitir ver un proceso en vivo, ¿no? Donde vamos a ir con un ojo de ingeniería y vamos a ver los equipos y los instrumentos que tienen ese tipo de industrias, ¿no? Muy bien. Ok, entonces a partir de ahorita vamos a empezar a ver otros formas o métodos para medir la densidad, pero de instrumentos que ustedes ya conocen y que previamente ya han estudiado desde quinto semestre. El primer método que vamos a estudiar es este método denominado de presión diferencial. Este método nos indica que prácticamente vamos a seleccionar un medidor que nos permita evaluar de manera indirecta la densidad a partir de cambios de presión en un tanque, ya sea que el líquido esté en reposo o bien un líquido que esté circulando en una tubería vertical, ¿vale? Entonces, en este sistema aquí nos menciona, se fijan dos puntos en el tanque y otro o bien en una tubería vertical del proceso, y se les conecta un instrumento de presión diferencial, bien directamente o bien a través de una cámara de medida. Como la diferencia de alturas en el líquido es fija, la única variable que va a alterar la presión diferencial prácticamente va a ser la densidad, y esto nosotros lo identificamos luego con esta ecuación de la presión hidrostática para un sistema cerrado, ¿vale? Aquí nosotros vemos que la presión medida por el instrumento va a estar dependiendo prácticamente de la densidad, la gravedad y la altura. Pero si nosotros mantenemos fija la altura de ese líquido en ese recipiente, por ejemplo, prácticamente la densidad va a depender, va a ser la única, que va a influir en las variaciones medidas por el instrumento, ¿vale? Nosotros sabemos que G es una constante, si H va a permanecer fija y si la temperatura también es constante, bueno, pues prácticamente la presión medida va a depender de la densidad del líquido que esté alojado en ese tanque o bien en una tubería, ¿vale? Si el rango de medida de densidad del líquido en el proceso fluctúa entre 0.8 y 0.9 y el instrumento a emplear tiene un margen de 0 a 100 milímetros de columna de agua, entonces la distancia de las tomas del instrumento se va a calcular con esta ecuación, en donde prácticamente vamos a sustituir el máximo valor de la escala del instrumento en la parte superior, y entre paréntesis, en el término que está en el denominador, vamos a restar la diferencia de las densidades que vamos a tener normalmente en el proceso, restando la máxima del valor mínimo, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, este valor de densidad está reportado en densidad relativa, por eso no tiene unidades, y de esta manera pues prácticamente nos lleva a que la distancia entre las tomas para ese instrumento con ese intervalo va a ser de 1 metro aprox, ¿no? De tal manera que aquí vemos un tanque con nuestro instrumento en donde vamos a colocar las tomas de alta y de baja presión, ¿vale? A ver, dentro del dibujo, muchachos, aquí, ¿cuál sería la toma de alta presión? La de abajo, profe. Muy bien, la de abajo.
De hecho, el dibujito que nos pudo dar la pista incluso es este que está aquí abajo, ¿no? Aquí nos ilustra nuevamente la instalación de las tomas, indicando que la de abajo es la de alta presión y la que está en la parte superior sería la de baja presión, ¿vale? Aquí les pongo incluso un medidor de presión diferencial de la fotografía de un catálogo que tomé de la marca Vega, que es una marca, me parece que es alemana, nada más que el color que le caracteriza es amarillo. Pero, bueno, dentro del mercado vamos a encontrar muchos fabricantes de instrumentos de presión diferencial que nos van a dar la opción de realizar las mediciones en el proceso, ya sea en un tanque o bien en una tubería. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo el reto de medir la densidad de un fluido que es muy viscoso y o corrosivo? Bueno, la alternativa más viable sería la que a continuación se muestra, porque si nosotros nos basamos de una configuración de esta manera, pues bueno, tenemos ahí riesgos por el tipo de fluido, ¿no? Entonces, en el caso de fluidos que sean muy viscosos o bien corrosivos, existe el riesgo de que las conexiones al instrumento se obturen o bien se destruyan, porque se van a degradar por el contacto con el fluido que es muy corrosivo. En este caso se puede emplear el sistema de purga a través de dos tuberías colocadas en el seno del líquido y cuyos extremos están separados a una distancia fija para realizar las mediciones directamente en ellas, ¿no? En esas tuberías. Y así de esta manera estar purgando para evitar un contacto prolongado con el instrumento y esos fluidos que suelen ser agresivos o que se suelen tapar por la viscosidad que tiene. También podemos hacer uso de esta otra técnica que consiste en unos ramales, es decir, en unas cámaras de medición. En otros sistemas se llena el ramal de menor presión del instrumento con un líquido de altura constante, que en este caso sería el recipiente que está aquí a la izquierda, el cual va a tener una altura fija y que sirve como referencia, cuya densidad puede ser mayor o menor a la del líquido del proceso, el cual tiene un ramal en donde vamos a suministrar el líquido del proceso por la parte superior y vamos a tener también un punto en donde vamos a estarlo descargando para que en este punto que circulará el fluido, vamos a realizar la medición de la presión en el fondo de esos ramales o en esos pequeñas camaritas, ¿no? En este caso, ¿qué podríamos ocupar como líquido de referencia, muchachos? En el lado izquierdo. Pues precisamente el agua, ¿no? Puede ser agua, exactamente. Si estamos en un ambiente muy cálido, ya no es tan recomendable el agua porque se suele evaporar, ¿no? Podríamos emplear incluso un aceite de referencia. Y si nosotros nos fijamos, pues esta presión que está ubicada del lado izquierdo siempre va a ser la misma. La única que va a variar va a ser la que esté la toma conectada a la cámara donde está fluyendo el líquido del proceso. Entonces prácticamente las variaciones de presión nuevamente se van a atribuir a la naturaleza del fluido porque estas alturas van a permanecer siempre fijas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, pues por el tiempo hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Me da gusto saludarlos después de tantos días de no haberlos saludado antes. Pero bueno, pues vamos a seguir continuando con esta presentación. Les voy a dejar una actividad del día de hoy para que la envíen a más tardar antes de las 12, que nos ayudará a reafirmar algunos aspectos que hemos estado revisando en relación a la densidad. Y bueno, pues los saludaré el día lunes. Les anuncio o les recuerdo que de acuerdo a lo que se platicó al inicio del curso, el examen, el primer parcial lo estaremos aplicando de hoy en 8, es decir, el próximo viernes. Vamos a tratar de avanzar hasta donde lleguemos. Se estaría abarcando el tema que contemplaríamos para este primer parcial, ¿vale? Si tienen ustedes algunos otros exámenes programados el mismo día, no hay problema, de mi parte podemos moverlo, pero bueno, si no tienen ningún otro examen, pues yo sí sugiero que a la brevedad ya tengamos esta primera evaluación y sigamos avanzando en los temas que competen a esta unidad, ¿vale? Muy bien, jóvenes, pues les deseo que tengan un excelente fin de semana y agradezco su atención a la clase del día de hoy. Nos saludamos el próximo lunes, ¿vale? Síganse cuidando. Gracias.
Hasta luego, profesora. Profesora. Luego, profesora.